debería de vendérmelo, porque quieren pagar poco. Pero me van a dar tan poco que voy a necesitar 5 veces más para comprar otro, así que no lo vendo. Más que es un carro que dejó mi papá cuando él murió hace 20 años. Y nos ha servido porque se ha cuidado también el carro. Y aquí estamos pues una vez más, a través de pruebas y tribulaciones. Tenemos quizás unos 25 años de venir aquí. Y esta iglesia fue la que ayudó a 2 misioneros salvadoreños a llegar hasta Rusia. Y hicieron un buen impacto allá en Rusia por su dedicación a Dios. Y además de eso, hicieron un muy buen impacto también en Italia, donde estuvieron, y me decían ahí en Italia, y todos los salvadoreños son como ellos. Yo hubiera querido decir que sí, ¿verdad? Pero la mayoría de los salvadoreños no tienen mucho para las misiones a otros países. El Salvador ha poblado el mundo de personas que van en busca de un aumento de finanzas, y yo pues no los juzgo, al contrario, yo los admiro. Pero son muy pocos los salvadoreños que van para predicar la palabra. Y creo que El Salvador tiene más que dar de lo que ha dado hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque hay mucha iglesia aquí. ¿Y para qué está la iglesia? La iglesia está para enviar, ¿verdad? Para enviar, tal vez no a otros países, pero enviar a las cárceles, enviar a los hogares, enviar a los vecinos. Siempre hay alguien a quien se puede enviar. Amén. Y esta tarde pues quería compartir una historia muy triste de la Biblia, ¿verdad? Es la historia del joven rico. Y pues por muchos años su servidor, yo nunca he tenido una televisión, ¿verdad? Y hice una promesa a Dios que nunca iba a comprar una televisión, porque pues hay muchas razones. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y cuando uno ve televisión ve escarnios, y si uno está viendo escarnios está sentado en la silla de los escarnecedores, ¿verdad? Y dice, no traerás cosa injusta delante de ti a tu casa, y no te pondrás delante de ella. Y en la televisión pues yo veía pues siempre en casas ajenas, aún de hermanos que en medio de un programa metían la pornografía o metían cosas bien sugestivas, contrarias a la palabra de Dios, y bombardean a la persona y le lavan el cerebro. Entonces nunca estuve expuesto a ese tipo de tentación, lo que uno ve en tele, porque en la misión pues no se puede tener una tele. Y cuando alguien traía una televisión a regalarla, yo me enojaba porque decía, ¿para qué nos traen esto? Si nosotros no necesitamos esto. Entonces se la llevaban de regreso. Y yo decía, si me traen una a mí, ¿saben qué voy a hacer? La voy a poner aquí enfrente, la voy a agarrar a martillazos, porque no se la puedo regalar a nadie porque le haga un daño. No se la puedo vender a nadie porque le haga un daño. Entonces, ¿qué hago? La tengo que destruir. Pero nadie la trajo. Y yo sé de diferentes hombres de Dios, muy pocos, al menos uno en Alemania y otro en Estados Unidos, que ellos dijeron, yo no quiero el diablo en mi casa, y tampoco tuvieron televisión, y su conversación era más agradable. Ahora sí quiero confesarles que yo veo el YouTube, porque en el YouTube hay cosas muy interesantes, y una de las cosas que he estado viendo últimamente es el Holocausto, y cómo fue planificado con tanta frialdad y pisoteando la conciencia. ¿Cómo se puede diseñar un exterminio en masa de una etnia? Y sobre todo algo que viene de una raza que se supone que es de las más educadas del mundo. Alemania ha tenido grandes hombres, mis respetos. Martín Lutero. La reforma de ahí viene, la iglesia evangélica, que tuvieron ellos pues esa osadía, ese valor de confrontar el status quo de la corrupción que había en Roma. Y también Martín Lutero descubrió que la salvación es por gracia a través de la fe.
Y eso se pues propagó como un fuego que no lo podía detener nadie. Ahí comenzó la reforma. Cuando Lutero, en la dieta de Worms, un pueblo en Alemania, expuso delante del emperador Carlos V de Alemania y I de España lo que es la salvación por gracia a través de la fe. Ahí estaban los nobles de toda Europa para escucharlo disertar. El emperador tuvo miedo porque sus raíces, su tradición, no le iba a permitir gobernar con la misma autoridad si él se convertía al cristianismo verdadero, ¿no? Y dejaba su religión tradicional. Pero ahí estaba el rey de Dinamarca y a él le encantó cómo disertó Lutero. Y cuando llegó a Dinamarca dijo que toda la población tenía que estudiar la Biblia y que toda la población iba a ser cristiana. Porque así era con los reyes antes. Ellos decretaban las leyes de lo que uno tenía que creer como religión. Vaya, este es un gran hombre, ¿verdad?, que cambió la historia. Y era un hombre pues que tuvo un origen como cualquiera de nosotros. Porque a veces decimos, pues mi origen, yo nací pobre y no tuve las oportunidades que otros tuvieron. Eso es mentira. Si Dios da igual oportunidad a todos. Luego el mejor compositor musical, el genio musical más grande es Beethoven. Y luego todos los músicos como Mozart. No, Mozart era de Austria, que es también pues que hablan el alemán ahí. Pero Bach es algo increíble, las alabanzas que él ha escrito. O sea, un país de gente muy educada y que pudieran planificar algo tan atroz como un holocausto. Y es una de las cosas que veo en YouTube, que es algo pues inaudito, porque no creo yo en el hombre. El hombre no es bueno por naturaleza. Porque ¿cómo pueden? Fíjese que estaba viendo uno de 12 hombres de los más inteligentes y acreditados del Estado, cómo planearon el exterminio étnico en Berlín, y 8 de estos hombres eran doctores en medicina. Imagínense un médico planificando una destrucción de un pueblo entero, de una raza. Pues esa es una de las cosas que he visto en YouTube, pero hay otras que no son muy espirituales. ¿Y saben cuáles son? Lo de los deportes que están de moda, de tirarse de un avión, aún sin paracaídas y sin nada. Pero abajo hay una red bien grande, inmensa, que si uno calcula bien puede caer ahí exactamente y no le pasa nada a uno. Pero imagínense qué deporte más peligroso es ese. Y hay otro que uno se tira de una montaña y extiende unas alas así y puede andar como un pájaro, pero de una velocidad tan grande que si uno no sabe manejar bien eso se va a estrellar contra una montaña, y algunos han muerto de eso. Otros deportes es de ir a nadar con los tiburones o con las ballenas, pues es algo muy emocionante. Otro es de tirarse de un avión y en el aire que otro avión lo recoja uno y meterse ahí. Imagínense la capacidad que uno tiene que tener mentalmente y con su cuerpo del dominio propio para meterse directamente en otro avión. O tirarse de un puente altísimo con una cuerda y de ahí hacer como un columpio y de ahí lo suben a uno otra vez. Eso es bien emocionante. Pero la verdad es que para todos esos deportes hay que pagar, ¿verdad? Para subir al monte Everest, usted puede subir si tiene menos de 30 años y si tiene buena salud, pero tiene que tener como $50,000, porque eso es lo que cobran los guías. Y eso es poco comparado con la aventura que usted va a tener de subir al pico más alto del mundo. Y es bien interesante cómo van estas excursiones y cómo a veces algunos mueren en el camino, porque el hombre busca aventura, busca pues quemar esa sustancia que nosotros tenemos en el organismo, que nos crea una emoción, porque el hombre también vive de emociones. Ahora yo pensaba, ¿cuál es la aventura más grande que uno puede tener? La aventura que el joven rico no quiso tener. La aventura más grande que uno puede tener es seguir a Jesucristo y seguirlo según sus condiciones, según lo que Él ha establecido, según sus términos, porque a veces queremos seguir a Jesús a nuestra manera, pero le aseguro una cosa, que si usted sigue a Jesús como Él manda, usted va a percibir cómo ángeles bajan del cielo y suben de la tierra al cielo y lo asisten y le abren puertas y le proveen lo que necesita.
Esa es una gran aventura, pero el joven rico pues prefirió disfrutar de los placeres del dinero y no creo que de las aventuras que ofrece el dinero, porque en aquel entonces no existían el tipo de aventuras que existen hoy. Claro, habían grandes aventuras de atravesar desiertos en camellos y cosas por el estilo, de ir a las otras civilizaciones, ¿verdad? De ir a lo que fue Babilonia, lo que fue Egipto, a Roma, ¿verdad? Desde Israel. Me imagino que esta debe haber sido una cosa que atraía a la gente rica. Es una cosa muy bonita, pero él prefirió pues quedarse con su dinero y no seguir a Jesús. Y es de él de quien quiero hablar esta tarde. Y vamos a ver en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 en adelante, que dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una gran pregunta, ¿verdad? Para mí que es la pregunta más importante que todo ser humano tiene que hacerse. Él le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Inclinemos nuestros rostros un momentito para orar. Padre y buen Dios, te pedimos que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra esta tarde, y que es fácil para nosotros juzgar a este joven rico porque dejó pasar por alto la oportunidad más grande de su vida, pero también muéstranos a nosotros que a veces también nosotros dejamos pasar oportunidades extraordinarias para seguirte, Señor, para servirte. Habla a nuestros corazones, Padre, te pedimos un corazón receptor de tu palabra, oídos para oír, Señor, corazón para entender, ojos para ver. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Apenas se puede ver cuál fue el primer gran error que cometió este joven rico, porque en apariencia todo iba de maravilla. ¿Verdad que él saliera corriendo donde Jesús para preguntarle? Y les digo sinceramente, si yo hubiera estado a la par de Jesús ahí, fuera, como discípulo, como simplemente un espectador y ver lo que pasaba, yo hubiera regañado a Jesús y le hubiera dicho: maestro, tú le estás pidiendo demasiado, no exageres. El pobre hombre pues se va a sentir mal. ¿Y por qué tiene que dejarlo todo si en el Antiguo Testamento no hay nada que diga algo así por el estilo? Está hablado de dar el diezmo, de dar ofrendas, sacrificios, pero imagínate que todos los dejen todo. Imagínate que todos los dejen todo, se hace un caos, nadie va a trabajar. Pero eso, la verdad es que nunca va a suceder.
Nunca va a suceder. Yo les digo, es más fácil que los que fueron presidentes de la República de El Salvador, que están ahora vivos y tienen serios problemas, que sean auténticos o no, eso no lo puedo saber, pero que ellos se conviertan. Es más fácil eso, ¿verdad? A que una persona rica se salve. Es algo bien difícil. Él no se podía persuadir. Bueno, no se podía persuadir por diferentes razones. Bueno, la primera, aparentemente era un joven muy inteligente y muy interesado en lo más importante de la vida. Porque ¿qué cosa puede ser más importante que ser salvo? ¿Verdad? Estaba oyendo a Paul Washer también en YouTube y decía, yo preferiría estar 80 años en un calabozo, en una cárcel, irme al cielo y no gozar de todos los placeres del dinero, irme al infierno, ¿verdad? En otras palabras, como Jesús lo dijo, ¿qué ganará un hombre si después de ganar el mundo entero, después pierde su alma? El joven rico había entendido eso, de que él podía disfrutar de la vida, de sus riquezas, pero también quería lo más importante, él quería salvar su alma. ¿Y quién le podía garantizar la salvación de su alma? Sino Jesús, el único. Es que el único que nos puede decir que somos salvos es Él. Ahora, quien nos lo dice a nosotros, porque Jesús no va a decirme en alta voz, tú eres salvo, ¿verdad? Yo no creo que alguno de ustedes haya oído su voz y le haya dicho eso, pero da testimonio, el Espíritu, esa es la garantía, que usted lo sabe, porque Él lo dijo, que si creemos en Él somos salvos. Es así de sencillo, y no se trata de hacer algo, porque no hay nada que podamos hacer para obtener la salvación. Aunque diemos nuestro cuerpo para que lo quemen, aunque que nos quemen vivos, o aunque demos todo nuestro dinero a los pobres, eso no nos salva. Nos salva Jesús, nos salva creer en Él. ¿Qué debemos hacer?, le preguntaron a Jesús, para hacer las obras de Dios. Y Jesús respondió, la obra de Dios es esta, que ustedes crean. Si eso es lo que quiere Dios, que usted tenga una convicción, que usted esté seguro de lo que está haciendo. Y va a estar seguro de lo que está haciendo porque Dios va a poner esa convicción en usted. Pero usted tiene que tener esa predisposición para que Dios lo haga con usted. Una persona apocada no puede. Uno tiene que acercarse a Dios. Y el joven se acercó a Dios, pero también se acercó de una manera equivocada, porque él quería obtener algo de Dios. Y ¿sabe qué? Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos porque queremos darle algo. ¿Comprende? Es como cuando usted se quiere casar con una mujer, si es hombre, ¿verdad? Porque quiere darle algo, quiere darse usted mismo. No le va a decir qué me vas a dar, ¿verdad? Si lo que quiere la persona es a la persona, no algo que le dé. Ahora, la equivocación era que él quería que él le diera algo, Jesús le diera algo a él, la vida eterna, la garantía, pero no iba a ser como él pensaba, porque las cosas de Dios no son así, de que Dios debe girar alrededor de mi interés, de mi ego. Yo tengo que preguntar, Señor, ¿qué es lo que debo hacer por ti? Igual por la patria, yo no tengo que preguntar qué puede hacer la patria por mí, tengo que preguntar qué puedo hacer yo por mi patria. Así voy a hacer algo. Entonces, pues, vemos aquí que el acercamiento era en parte equivocado por esto, pero también por otra razón. Porque le dijo a Jesús, maestro bueno. Y usted puede tener el mejor maestro del mundo que le diga lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, paga las consecuencias, que no son muy graves. Por ejemplo, yo fui a la universidad y tuve buenos maestros. Y si no hacía las cosas que ellos decían, pues me aplazaban la materia. Pero ahí paraba. ¿Comprende? Pero si yo no hago lo que Dios dice, la consecuencia es más grave que aplazar una materia o de tener un título comprado. Imagínense un título comprado de ingeniero y usted no sabe y tiene el gran título en la casa y le dan proyectos. Pues va a ser difícil porque usted no va a ver hacer el puente o la casa o lo que tenga que hacer. ¿Comprende? Entonces, cuando uno se dirige a Dios, tiene que saber que cuando Dios le dice a uno de hacer algo, uno tiene que obedecer. Ahí no hay opción, porque las consecuencias de la desobediencia a Dios son consecuencias eternas. Pero él se expuso a eso, el joven rico, haciendo una demanda tan desafiante
como desafiando a Dios, como interrogando a Dios. Y el que pone en duda el mandamiento de Dios, eso es ya un desafío a Dios. Y la oración no puede ser así. Al contrario, yo tengo que obedecer porque Él es Dios y yo soy la criatura que la ha hecho. Y la obediencia es algo que tiene que ver también con la libertad, porque Dios me da la facultad de pensar y de preguntarme el por qué. Porque el razonamiento honra la obediencia. Pero una obediencia sin razonamiento es esclavitud. Porque un esclavo obedece porque sabe que si no obedece lo matan. Obedece por miedo. Y nosotros no vamos a obedecer a Dios por miedo, pero por amor. Sí, hay un elemento de temor a Dios, como el niño tiene temor a su papá porque ha hecho algo malo, pero el papá nunca lo va a castigar porque haga algo bueno, pero si hace algo malo es necesario que lo castigue, si no, no aprende. Ese temor a Dios sí lo debemos de tener, pero él quería ver en Jesús un buen maestro nada más, y no a Dios. Y ese es un grave error, porque Dios es Dios. Con Dios yo no puedo contradecirlo. Yo no puedo tener un diálogo con Él y pensar que yo le voy a ganar y que el juez va a decir, Pedro tiene razón y Dios está equivocado. Porque al final el que está equivocado es el mismo juez. Y yo también. Ese era el dilema que tenía Job. Que él sabía que si Dios hablaba con él, no estaban al mismo nivel para entenderse. Y que Dios iba a achicarlo a él. Porque él era Dios y él era solo un hombre. Y ese era su horror. Ese era su miedo. Y decía, asústense porque yo no es que estoy peleándome contra ustedes, les decía a sus amigos, estoy peleándome contra Dios porque no entiendo por qué me trata de esta manera. Comprendemos porque a veces el trato de Dios puede ser muy riguroso, pero siempre hay una razón y nada es por gusto. Es una realidad de la vida y es una realidad del hombre que se mete en la batalla espiritual a luchar en contra de la potestad de las tinieblas que existe. Si esta es una de las razones por las cuales no hay misioneros, porque al nomás llegar hay una oposición tan grande que no se sienten bien, no se sienten bienvenidos. Nosotros nos ha sucedido, Cristo la Respuesta tiene grupos en todo el mundo. Bueno, ahora ya no tantos como antes, ¿verdad? Por falta de obreros. Pero digamos, si alguien hoy mismo estuvimos con una videollamada del grupo de México y nosotros de Honduras y aquí del Salvador y unos nicaragüenses, de que vinieron unos mexicanos el año pasado y que se sintieron un poco desafiados. Pero es normal. Es normal porque cuando uno llega a un lugar no va a llegar a dar órdenes, va a llegar a aprender. Observa y aprende. ¿Comprende? Y entonces a veces los sentimientos se hieren y uno se va rápido. Y se me viene a la mente, no sé si han escuchado de unos misioneros en los Estados Unidos, ahí en los años 60 que fueron a Ecuador, Jim y Elizabeth Elliot. Eran como 5 familias americanas que fueron a donde los indios en Ecuador a predicar el evangelio y todos los días les tiraban comida, les tiraban regalos de un avión y trataban de ser amigos. Y un día que los 5 hombres fueron ahí donde estaban las tribus, las mujeres a la hora de hablar a las esposas por radio no contestaban y los habían matado a todos con puras flechas. Los habían asesinado. ¿Comprende? O sea, esto no es la doctrina de la prosperidad, que en todo vas a prosperar. Es muerte. Es la muerte que obra en nosotros cuando nosotros queremos transmitir vida. Y eso era, ¿sabe qué fue eso? Lo que estableció el fundamento para que la mujer de este hombre, Elizabeth Elliot, tuviera éxito en alcanzar a esa etnia en el Ecuador con la palabra de Dios, porque ella ya tenía una escuela bíblica, ya tenía un grupo. Y fíjese que entre las personas que le ayudaban a ella había solamente un hombre que era el intérprete, que conocía el idioma de estos indios y el inglés, y él le ayudaba a aprender, y a ese hombre lo mataron también. Imagínense, ¿de dónde iba a aprender un idioma si no había quien le enseñara? Si no hay un libro, no hay un diccionario. Pues ese es un desafío de verdad. Y que le maten al esposo,
y seguir ahí amando a la misma gente. Pero eso es lo que rompió la brecha. ¿Comprende? O sea, si a Jesús le costó su vida, ¿qué creo yo? Que a mí no me va a costar nada. Entonces estoy equivocado, porque hay gente que dice, él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, y entonces decir, pues yo voy a ser rico. Es que no es así como tiene que ver la cosa. Tiene que ver que si yo soy rico tengo que ayudar al pobre. Y hay personas que aún utilizan la escritura porque dicen, entonces ayúdeme a mí, porque quieren siempre ocupar la escritura a su favor y a manipular a las personas, porque se ayuda a la persona que verdaderamente necesita, que no es necesariamente la que está pidiendo, porque este es el problema de dar, ¿verdad? Siempre que se va a un lugar pobre, los más abusivos son los que le dan más regalos, y los que más se merecen los regalos se quedan atrás y nadie les da nada. Así es el mundo en que vivimos de real. Entonces, el joven rico creía que Jesús era un buen maestro. Entonces, si el buen maestro le decía algo y no lo hacía, pues no hay problema, ¿verdad? No hay mucho problema, pero si Dios te dice algo y no lo haces, entonces mejor no haberle preguntado, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?, le dijo. Pero qué pregunta más extraña. ¿Por qué me llamas bueno? Y yo, pues, como soy bien bocón, porque tú eres bueno, porque sanas a los enfermos y das de comer a los hambrientos. Por eso te llamo bueno. Pero él se quedó mudo. O sea, quizás soy yo más malcriado que el joven rico, ¿verdad? Porque estoy pensando lo que le hubiera contestado al Señor, ¿verdad? Aunque pues no se lo he dicho porque no es que se me ha parecido igual, ¿verdad? Pero el hecho es de que el joven rico pues quería algo que necesitaba, que no podía pues no tener, que es la vida eterna, la garantía de que iba a ir al cielo. Y Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno? Bueno no es nadie, le dijo, solo Dios es bueno. Y esa es la gran verdad, que todos somos malos. Y le dijo, lo que tienes que hacer es guardar los mandamientos. Le dio otro chance y se los dijo, y él le dijo, todos los he observado. Y para mí la gran mentira que uno puede decirse a sí mismo es que uno ha observado todos los mandamientos, porque la gran verdad es que si yo tuviera que dar cuentas a Dios, yo tendría que decirle, Señor, yo todos los he transgredido, no he obedecido ninguno, porque si verdaderamente me conozco a mí mismo, no he obedecido verdaderamente ninguno como se debe obedecer. ¿Por qué? Porque mi naturaleza no me lo permite. Es más fácil que un árbol de naranjas, de peras, y no que yo no peque, porque mi naturaleza carnal está inclinada al pecado. Está inclinada al pecado, aunque yo diga que no. Soy un pecador. 5 minutos. Bueno, entonces pues Jesús tenía que ocupar un mecanismo bien radical para que el tipo comprendiera la realidad de las cosas. Y le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Bueno, imagínense si usted o yo hubiéramos estado a la par ahí de Jesús, le hubiéramos podido decir, Señor, mejor di lo que nos lo dé a nosotros, aquí a la sinagoga. En aquel tiempo no había en iglesia, ¿verdad? O que me lo dé a mí para repartirlo a los pobres y que me deje el 10% por hacer el trabajo, porque era una buena suma, ¿verdad? Pero él comprendió que ese tipo de negocio no lo podía hacer con el Señor, porque con el Señor no podemos negociar, con el Señor le debemos obedecer, porque no es ese su objetivo, y no es eso que te prometo, que yo voy a hacer esto si tú me das esto, como lo hizo Jacob al principio. Esa era una oración egoísta, porque todavía él no había sido iniciado en las cosas de Dios. Él veía a Dios como alguien que le diera, y cuando verdaderamente Dios nos inicia y comenzamos a caminar de una manera verdaderamente con sentido, es porque Dios nos ha iniciado y porque entendemos que nuestra vida le pertenece y que en realidad somos sus esclavos, pero esclavos en el buen sentido de la palabra, porque Él trata con alta dignidad a sus esclavos. Los trata mejor que un rey, o sea, los trata mejor
que si yo fuera un rey y que Él me tuviera que tratar con la dignidad de un rey. Es así como Dios me trata, aunque yo soy su esclavo que estoy pues amarrado para servirle el resto de mi vida. Ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Y no deseo otra cosa en esta vida que agradarle. Y mientras yo quiera agradarme a mi propia vida de otra manera, entonces no soy un esclavo que se ha rendido verdaderamente como se debe. Y eso es lo que no entendió el joven rico, y se fue triste y perdió la oportunidad de su vida. Porque creo yo que la oportunidad más grande que uno puede tener es haber visto a Jesús en persona, que le diga eso, sígueme. Esa es la oportunidad más grande. Nosotros la tenemos, pero no lo vemos en carne y hueso. Lo vemos en espíritu y en verdad, que también vale mucho y los principios son los mismos. Pero en carne y hueso es más bonito. Porque en carne y hueso tengo la posibilidad de caminar sobre el agua o de distribuir comida que aparece así, pues de la nada. ¿Verdad? Lo que ellos vieron, los discípulos de Jesús. Y entonces, pues, los discípulos se quedaron un poco consternados y Pedro le reclamó a Jesús, ¿verdad? Y como pues, conociendo al Señor, yo hubiera pensado que Jesús le hubiera respondido de una manera arrogante, pero no lo hizo. Jesús le hubiera podido decir: mira, Pedro, si tú me seguís es porque me amás y porque sabes que lo que yo hablo es cierto. En cuanto a la recompensa, no me estés pidiendo lo que te voy a dar, porque no ha llegado la hora. Además de eso, tú no me estás siguiendo porque quieres algo. Porque si me pedís algo, ¿qué va a ser mi recompensa? ¿Cuál va a ser mi pago? Quiere decir que tenés un poco de interés egoísta. Me tenés que seguir por amor, solamente por eso. Pero Jesús fue bien condescendiente con Pedro. ¿Por qué? Por la motivación de la pregunta. La pregunta era una pregunta pues humilde, diciéndole: Señor, he hecho las cosas como tú dices, ¿qué va a ser de mí? He hecho como tú mandas. Y entonces Jesús le dijo: mira, todo lo que has dejado lo vas a recibir 100 veces más en esta vida y en el siglo por venir la vida eterna. Ahí estaba respondiendo Jesús la pregunta del joven rico, sin que Pedro se la hiciera exactamente, porque la vida eterna es el resultado de la obediencia incondicional a Jesús. Es el resultado de creer en Él, de creer en su palabra, de tomar a la letra lo que Él dice. Y creo que esta oportunidad es para todos, y eso es lo que yo siempre pongo en Facebook, ¿verdad? Cuando hacen comentarios de algo, pongo: sí, si el Señor nos ha dado 100 veces más, 100 veces más. Y si para alguien no funciona, pues yo no sé por qué no funciona, pero si uno lo hace en los términos que el Señor ha establecido, recibiremos 100 veces más. Porque Pedro no necesariamente recibió propiedades y casas y vacas y bueyes y ganado y tierras. Sí, seguramente pues recibió algo que le motivó a dar su vida hasta el fin, hasta ser crucificado cabeza abajo, porque amaba al Señor. Y teniendo nada lo tenemos todo, ¿verdad? Y termino con esto, que nosotros, como hemos estado en tantos lugares predicando el Evangelio con un campamento, aquí se oró por los 14 departamentos, hemos estado en los 14 departamentos, hemos vivido en los 14 departamentos, y no solo aquí, sino que en otros países. Y al final, ¿saben qué siento yo? Que la tierra y la plenitud de ella son de mi papá, y como son de mi papá, son míos. ¿Comprende? Y cuando busco un terreno y digo: ¿cuánto van a pagar? Yo les digo: mire, si Jesús no pagaba por ocupar una propiedad en donde predicaba, y nosotros no venimos aquí a hacer dinero, ¿comprende? Si uno tiene ese fundamento, la gente le da el terreno a uno, porque si no, vivimos en un mundo que si ellos dan un terreno, la gente se apropia del terreno y ya no se va. Así es la naturaleza humana. Pero si la persona ve que la motivación es pura, entonces cede y da. Y eso es lo que Jesús dice. Y como se dice tradicionalmente en la iglesia, Dios no se queda con nada. Todo lo que le hemos dado a Dios, Él lo restituye multiplicado, ¿verdad? Así que pues entreguémosle a Dios nuestra vida en sus términos y no cometamos errores parecidos a los que cometió el joven rico. Amén.